Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos allá. Hola, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que me pillas aquí con una crisis espiritual. Que digo, ¿a quién escribo? Pues a quién voy a escribir. A mi gurú, a mi guía, a mi maestra, a mi diosa. Aunque bueno, también es verdad que estás excomulgada, así que no sé yo si es muy buena opción. Pero bueno, yo te pediría que te vinieras por aquí, que tengamos una conversación, a ver si podemos sacar algo en claro de todo esto. Porque es que, ay, Dios mío. Buenas, ¿cómo estás? ¡Wow! La producción. ¿Has visto qué producción? Sí, se siente un unreleased de Lady Gaga. ¿Sabes? De art pop. Art pop total. Sí, es muy ese rollo así experimental, pero mainstream. Si hacemos más temporadas, luego hay que hacer como versiones, como la gente famosa, ¿no? Que va invitando a gente a que cante la canción. Sí, o como el himno de cierto partido político. Ah, claro, hacer como versión samba o Sí, versión, eso me parece muy inteligente. versión techno. Sí, Yo he pensado que la canción esta de Eurovisión, la de Blanca Paloma, sí. deberían hacer la versión techno. Es que ella es muy electrónica, pero claro, yo le daría más. Ella se ha quedado en el folclore. Se ha quedado en el Yo folclore. es que donde esté un buen bajo que retumbe el suelo, pero claro, quizás para el Festival de la Canción de Europa es un poco Es un poco heavy. heavy. Bueno, pues nada, aquí te tengo. Muy contento de tenerte aquí enfrente. ¿Cómo estás? Sentada. Muy bien. ¿Has dormido bien? Ah, sí, no. Tengo resaca, ¿sabes? En mi vida las cosas parecen seguir un orden y yo no creo nada en el destino. Pero hay como situaciones que o propicio yo misma o se dan por casualidad y que luego me vienen bien, ¿sabes? Ujú. También es cierto que hace nada ha ocurrido una luna llena en Virgo. Eso me lo Sí, has traído muy bien porque tú eres Virgo, ¿no? soy Virgo, claro. Y... Entonces, estaba el Sol en Capricornio. Ajá. Entonces son opuestos. No sé, ¿Y cómo te ha como... sentado esto? Estaba muy cachonda. Eso está bien. Sí, y se supone que es una etapa que abre nuevos comienzos, de transición. Yo siempre estoy transicionando. Haga lo que haga. De hombre a mujer, de mujer a monstruo, de monstruo a ama de casa a amiga. Siempre estoy en una transición. Pero bueno, como dijo Rosalía, yo soy muy mía, yo me transformo. Pero no sé, la luna, algo. Y ayer tuve una epifanía. Mm. Sí. ¿Quién era la que decía eso? ¿Kate Winslet? No. ¿Cómo se llama esta? La que tiene velas con olor a su vagina. ¿Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow, que vi un vídeo de ella en internet que decía I had many epiphanies. Y yo pensaba, ¿qué carajo es una epiphany? Pues Porque yo entendía el concepto, pero me sonaba como a la festividad de los Reyes Magos. Y hoy he entendido a Gwyneth. a Gwyneth Paltrow. Te has sentido un poco Gwyneth La he hoy. entendido, sí, porque verás, y esto viene en relación con lo que te contaba de que todo parece seguir un orden en mi vida, porque me viene muy bien Te para viene- hablar de hoy de espiritualidad y religiosidad. Claro. Y el caso es que he descansado y no he descansado porque como ayer tuve una epifanía, me siento de resaca y no me fumé ni un cigarrito de la risa, ni me tomé una cerveza, ni hice nada de nada, estaba completamente serena. Pero recibí una mala noticia con respecto a la salud de un familiar que en realidad no es tan mala porque no es un asunto muy grave y yo me lo tomo todo con mucha filosofía. Y ese fue el punto número uno. Luego vino el dos, que es que quedé con mi novio y tuvimos sexo. Y a mí me cuesta mucho tener relaciones sexuales sin sentirme abusada después. Pues esta vez no sucedió eso y fue al revés, fue como un éxtasis bonito. Y luego, para colmo, vi un capítulo de una serie que estoy viendo que era el último y fue muy emotivo y muy especial. Entonces, de pronto, paré, se acabó el capítulo y me quedé en silencio en mi sofá, a oscuras, y empecé a llorar. Pero mucho, y yo no lloro, yo soy una persona muy racional y me cuesta un montón mostrar como emociones de una manera típica.
Y nunca lloro, pero empecé a llorar. Y entonces, como por inercia, giré la cabeza y empecé a mirar mi reflejo en el espejo. Y se sentía muy raro, como despersonalizada. Era una disociación total. Y empecé a manifestar y a hacer afirmaciones como de te perdono, no importa lo que has hecho. ¿Sabes? Como todo muy sentido. Me sentía una hippie y yo estaba pensando, eres que eres idiota, eres una pedorra. Pero seguía. Entonces de repente me hice una bola en el sofá y empecé a llorar aún más fuerte y a decir en bucle, te perdono, me perdono, os perdono a todos, me perdono a mí misma. Todo el rato así, como sin parar. Y no podía controlarlo, estaba consciente en todo momento, pero sentía que había como una fuerza superior que me instigaba a estar haciendo eso. Y de repente paré en seco, dejé de llorar y me levanté del sofá y me fui directo al espejo a abrazar al espejo, abrazando mi reflejo. Y luego dejé de abrazarlo y como que volví en mí. Que no es que me hubiera ido, pero de repente empecé a pensar, ¿qué acabas de hacer? Y fue muy extraño, como si el subconsciente y el consciente se hubieran conectado, ¿sabes? Como si lo que pienso y lo que siento estuvieran teniendo un diálogo. Y era como que todo lo que soy estaba existiendo y sucediendo simultáneamente. Y fue un momento catártico, muy extraño. Entonces, hoy me he levantado con una resaca. Hombre, también te... Es que nunca tengo emociones y de repente tuve todas de golpe y pensé, Claro, caray, y me viene perfecto, claro, te para viene esto. genial. Sí. Yo creo que... joder, me viene súper bien esto que dices porque yo quería empezar como por darte las gracias y con esto que acabas de decir te las doy más aún ¿Por? por tu sinceridad siempre, porque creo que eres muy sincera Ya. y vendes esta performance de diversión que es muy divertida para los que te escuchamos, pero que hay mucho de verdad en lo que cuentas, ¿no? Que hay como siempre esta cosa como entre, pero esto se lo está inventando o esto es real, ¿no? Ya, eso me pasa tanto porque no es que sea irónica, soy postirónica. Y es una postura un tanto arriesgada porque al trascender la ironía y darle dos vueltas, ya es como que lo que tiene que ser una broma es en serio y lo que tiene que ser en serio es una broma. Y nunca sabes si estoy haciendo un chiste. Pero eso se agradece, ¿eh? Yo lo agradezco porque, no sé, la vida necesita un poquito más Misterio. de misterio, ¿no? De jugársela, ¿no? Yo odio la literalidad y me da mucha rabia tener que dar explicaciones, pero bueno, también soy una persona muy ofrecida, más que ofrecida, regalada. Entonces, pues siempre regalo las explicaciones que sean menesteres. Y lo de la sinceridad me lo dice mucho mi repre Gema. Me dice, es que siempre que te preguntan algo, lo cuentas, como en esta entrevista que hice con Risto, Ujú. que no tenía por qué contar todo aquello que conté acerca de los abusos sexuales, pero no sé, me parece como que no tengo nada que esconder y además me gusta mucho hablar. Supongo que porque soy artista y como todos los artistas somos engreídos y ególatras. Y ascendente Leo. Y ascendente Leo, sí, eso es tan importante. Encima tengo Venus en Leo. O sea, soy una attention whore, ¿sabes? A veces lo pienso y digo, ¿cómo me puede gustar tanto que me hagan caso? Pero bueno, como soy tan rara, no lo parece. Pues precisamente cuando estuviste hablando en el Chester, con Ujú. Risto, ahí va mi agradecimiento. O sea, yo vi el programa y obviamente pues me imaginaba más o menos de lo que ibas a hablar, porque ya te conozco, nos conocemos, pero ese final de sinceridad me impactó fuerte porque me sentí muy identificado en un proceso en el que yo estoy trabajando también en terapia con el tema de los abusos. Y es como que escucharte a ti, lo bien que lo explicaste, ¿sabes? Con esa naturalidad, de repente como que me hizo... O sea, como que me cayó una ficha, Ya, tía, de muchas cosas que he ido viendo a lo largo de los años y que, sin embargo, a la hora de... Cuando te escuché a ti, supongo que a veces funcionamos así, ¿no? Como un espejo, ¿no? Al verlo en un reflejo en ti de cómo tú lo explicabas, de repente dije, joder, qué heavy, me estoy dando cuenta de cosas que me han pasado y le estoy poniendo nombre, ¿no? es muy importante hablar. Y yo siempre hago estandarte de que nunca leo libros.
Y alguna petarda que no sabe que la inteligencia la puedes encontrar en todas las partes del universo, siempre me dice, entonces, ¿cómo sabes tantas cosas? Y yo siempre le digo que es porque escucho mucho a mis amigas. También puede ser que tenga la suerte de que tengo unas amigas muy asertivas y muy concienciadas. Y muy leídas, No leen mucho ¿no? ninguna, ¿no? Pero hacen mucha introspección. Es que Y esto de leer libros al final, yo creo que la introspección, el quedarse con uno mismo solo y escucharse, bueno, lo que te pasó en tu epifanía, sí, yo creo que nace mucho desde ahí, ¿no? Desde la escucha. todo el mundo tiene esas fórmulas y hay gente que aprende mucho de la lectura. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en los guiones de las películas o en las conversaciones. Algún artículo leo, miro muchos sinónimos y eso supongo que me da vocabulario, pero la mayor parte del conocimiento es de contrastar puntos de vista y hablar con mis amigas y hacerme preguntas. Pero sí, yo creo que o escuchar o hablar es la mejor forma de llegar a conclusiones. Para mí, sobre todo, hablar, porque no es que haya pensado esas cosas previamente. A lo mejor les ha dado una vuelta, pero resulta que cuando hablas es más fácil poner orden a tus pensamientos y de repente dices una sentencia y tiene sentido, Ujú. ¿sabes? A mí me pasa parecido. O sea, que incluso si trato de escribir o hacer algo que tenga como un cierto orden, me cuesta, pero si estoy hablando, no estoy pensando ni controlando mi pensamiento, sino simplemente estoy soltando información Claro. y que de repente dices, coño, ¿acabo de decir esto? Sí, lo acabo de decir. Bueno, es que así se descubrieron muchos inventos. Los posits fueron así. Porque un hombre trabajaba o tenía un amigo que compartían oficina y ese amigo había descubierto un pegamento para pegar dos objetos leves, pero con la poca fuerza necesaria para poder separarlos posteriormente. Y el que apuntaba siempre notas, de repente se le desplazaban del sitio, se le movían, no se le caían y se le ocurrió ponerle un poco de pegamento de su amigo a una nota. Y así nacieron los posits. Y él lo contaba y decía que no había sido algo premeditado, sino que simplemente pues improvisó. Y la improvisación es muy fundamental, como quitarle los filtros a la mente y simplemente divagar hasta llegar a conclusiones. A veces conectas pensamientos que de otra manera no habrías conectado y eso es fundamental, aunque luego sea para romper esas conexiones. Y yo lo hago mucho y pienso bastante. Por eso ayer fue tan importante tener esa epifanía, porque por una vez no era un pensamiento racional, sino que era automático, era por inercia totalmente y sobre todo muy emocional. Y no sé. ¿No crees que desbloqueaste algo a lo mejor al, bueno, por lo que has contado, al Ujú. sentirte a gusto, tranquila, Sí, hay de una. repente conectaste ahí con algo que se abrió una puerta? Puede ser. También coincide que tengo trabajo este año, pero no estoy sumergido en esa vorágine de hiperconsumo e hiperproducción que fueron los 2 años anteriores. Entonces tengo más tiempo libre, estoy haciendo más actividades recreativas y de ocio y más relajada. Tener una relación sana, sexo afectiva me refiero, que Ujú. todas mis amigas son muy sanas, también influye. No sé, creo que tiene que ver con el inner child, con tu niño interior, que es algo de la psicología, pero al mismo tiempo se siente muy espiritual. ¿Te gusta dibujar? Sí, sí, pero no lo hago ya casi. Pues te propongo que dibujemos una cosa. Vale. Venga. Aquí somos muy analógicos, por eso tenemos estas cuartillitas, ¿vale? Ajá. Hombre, un Y iPad es más caro para un iPad es un producción. poquito más caro, si nos sale un poco más jodido. Y hemos comprado unos creyones, también muy baratitos, y te iba a proponer, si te digo la palabra Dios, ¿qué dibujarías? Mm, Yo también lo hago, si quieres, y dibujamos algo, y así conectamos con nuestro niño interior. uf, Uf, si me dices Dios. complicado, ¿eh? Es complicado. De hecho, yo no tengo ni idea de qué voy a dibujar. Dios. Mm. mm, Ujú. Qué bien.
Oye. No sé, he pensado y Sí, he sí. dicho, pues esto es lo primero que se me ha venido a la Ah, cabeza. mira, yo voy a dibujar, ya los tengo claro. Vale. ¿Puedes enseñarnos qué has dibujado? Sí, Para la gente que me ha no se... apretado mucho el crayón No, porque... por no gastar. Sí, Exacto, ecologismo a tope. soy muy prudente, soy una chica muy ahorradora. ¿Y qué has dibujado, Samantha? Es una especie de masa heterogénea, Ujú. sin mucha forma. No sé, es que he pensado, pues, quizás eso es Dios, ¿no? Como algo sin forma y que no podemos concretar, pero que ahí está. También me gusta mucho la inercia del pensamiento y que eso sea lo que hay y lo que tienes que contar, Ujú. sin más explicaciones y quizás sin saber tú el motivo. Pero para mí Dios es eso. Para mí Dios es un círculo. Un círculo. Ay, una Un- pelota de pilates. Una pelota de pilates. Qué mona. ¿Y eso? Pienso un poco como en energía, en plan... En una energía, algo bastante indefinido, porque un círculo... Pero bueno, soy bastante controlador también, por eso un círculo hay Es como un bastante círculo... definido, te iba a decir, Sí, claro. sí. Pero yo diría que es como una pelota de energía. Sí, le das Una, una forma, ¿eh? sí, le doy una forma. Como una pelota de energía, pero a la vez es... Un círculo es lo que hay dentro del círculo, pero también lo que hay fuera, ¿no? O sea, es algo definido y también es como el infinito. Venga, me he puesto ahí en plan también filosófico. ¿Qué es para ti Dios? ¿Crees en Dios? Am, creo en que crean en Dios. Ujú. Yo soy una persona muy pragmática y lo llevo todo a un prisma racional, científico, de la psicología, de la mente, de la sugestión. Pero yo creo que si hay gente que cree en Dios, Dios existe y Ujú. sus consecuencias son reales. Sea un concepto abstracto en la cabeza de miles de personas o sea un ente divino que realmente existe de forma objetiva. Eso me da igual. Pero si tú crees en Dios, si tienes una convicción y una determinación, vas a actuar creyendo en Dios y eso es una consecuencia material. También es verdad que creo en la religiosidad, en la fe, en la espiritualidad, pero no me gusta la institución, Eso es lo que te iba a ni preguntar. me gusta la iglesia, ni creo que eso represente para mí lo bonito de tener todas esas reflexiones, de pensar que hay una fuerza divina o una conciencia universal, de que hay un orden trazado. Ya te digo que yo no pienso eso. Ujú, Supongo que mi postura es agnóstica, porque ujú. tampoco puedo demostrar que no existe. Pero creo que con que una persona piense algo, ya existe, aunque sea de una manera subjetiva y como una abstracción en su mente, como una idea. Y yo no voy a negar la existencia de eso. Claro. Yo creo que, no sé qué piensas tú, pero entiendo que la mayoría de gente que hemos crecido en España hemos crecido dentro de una educación católica y entonces ¿no crees que quizá la religión, no la religión, sino como que la iglesia o la institución nos ha robado de alguna forma el poder de la espiritualidad, ¿no? Porque como que se ha sobreidentificado la idea de Dios con una iglesia. Mientras que al final la espiritualidad o en lo que uno puede creer no tiene por qué estar relacionado con con una institución. Y de alguna forma como que eso nos ha construido y a la vez, hablo por mi parte, o sea, quizá me ha robado la idea de un dios o de un creador o de una creadora o de una energía creativa como decía antes. Bueno, a lo mejor te sientes robado, pero es algo muy fácil de recuperar. Sí, Después de todo, es un pensamiento, ¿no? No hay una manera, no es que lo tengan encerrado en un torreón y tengas que ir a recuperarlo. Simplemente con un cambio en tu manera de entenderlo, ya vuelves a tener el control. Pero está muy ligada a la institución, desde luego, como la mayoría de religiones. Y si es
tienen unos dogmas muy establecidos, existe toda una convención, la gente se ha puesto de acuerdo, la gente que tiene esos credos, la mayoría se han puesto de acuerdo en pues el decálogo, ¿no? Los mandamientos, en ajustarse a unos paradigmas de una manera muy intransigente, y a mí eso no me parece bien. Supongo que también hablar de religión implica entender que eso es una parte de la religión. Y yo soy consciente de que una institución que te promete la esperanza de una vida mejor después de la muerte es el reflejo de una sociedad que no te está concediendo una vida mejor. Entonces, no puede ser un paliativo. ¿Sabes? No puede ser que eso sea un analgésico. Debería ser una alarma, un síntoma de que algo está sucediendo mal. Pero también luego veo a mi abuela Margarita que pues reza un Padre Nuestro o se va a misa, y no sé, los ritos monásticos son bastante relajantes y a ella le hace bien, y no interfiere nada en su relación conmigo ni con ningún tipo de minoría. Lleva su fe de una manera pues bastante amable, y a mí eso me parece bien, pero sí, es contradictorio, es un tema muy complejo y seguramente jamás se llegue a un acuerdo. Ujú. Nadie va a coincidir en el mismo punto porque, como ya te digo, es algo tan abstracto y tan subjetivo que hay millones de interpretaciones. Pero, en definitiva, la institución siempre abajo. Todas. Todas. La del matrimonio, la heterosexualidad, el Estado, todo abajo. Yo creo que mi relación con el tema de la espiritualidad, fíjate, cambió cuando murió mi abuela. Bueno, yo tengo a mis otros 3 abuelos todavía, por suerte. Y mi abuela murió y yo tenía como... Reconozco que la había juzgado quizá también yo bastante por ser tan religiosa, ir tanto a misa y tal y cual, y tener como esta relación con la iglesia. Pero sin embargo, por un proceso que no voy a entrar aquí porque es un rollo, sí es verdad que cuando ella murió me reconcilió con esta idea de la espiritualidad, ¿no? Y al final yo creo que ella, pues a lo que pudo acceder con sus herramientas, con su mundo, con su universo, era a la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Pero que no por eso yo tenía por qué juzgarla, sino que era su forma de acceder a la espiritualidad. ¿Cómo ha sido tu relación con la iglesia siendo más joven? ¿Cómo te has construido desde ahí? Yo he sido muy blanca, ¿sabes? Como estas ricas que de repente dicen, oh, estoy harta de mi vida, me voy a la India a tener una epifanía, claro. Claro, Gwyneth obviamente. Paltrow. Es que me siento muy, Muy representada. sí, como muy conectada con Gwyneth Paltrow. A mí me gusta, Quizás tía, ¿eh? formamos parte de una conciencia gemela. Quizás Bueno, debería hacer yo velas con olor a mi vagina. Y tendría mucho éxito porque muchos fans míos son fetichistas. hombre, hay que capitalizar. capitalizar. Exacto. Bueno, en cualquier caso, mi relación con la iglesia fue un poco porque no me quedaba más remedio. ¿Sabes? Yo me apunté a religión en primaria mientras todas mis amigas hacían una clase que se llamaba estudio, donde hacían manualidades y otras actividades lúdico-pedagógicas. Pero yo no, yo quería sacar sobresalientes y a mí eso no me resultaba estimulante porque era una de estas técnicas de educación como muy de libre albedrío, y yo en aquel momento confiaba mucho en el sistema académico, ya que Estás muy Virgo ahí, estabas, ¿no? era mi manera de validarme, ¿no? Y para algo que se me daba bien, pues no me apetecía que viniera una hippie y me dijera, en esta clase no puntuamos, todo vale, pues no vale todo. Porque entonces a ver cómo voy a demostrarle yo a mis compañeros ofensivos que soy mejor que ellos. Bueno, un pensamiento que no comparto a día de hoy, pero que en aquel momento era mi salvavidas. Entonces me apunté a religión. Porque, pues mira, estaba la Biblia, había unos conocimientos estancos y podía demostrar que era merecedora del respeto y de ese sobresaliente. Y sacaba muy buenas notas y me lo tomaba muy en serio. De hecho, era la única que se tomaba en serio religión, porque resulta que la gente se apuntaba a religión para no estudiar y no hacer nada, porque tampoco te requerían demasiado. Pero a mí me gustaba mucho los Salmos y el Deuteronomio y leer el Apocalipsis, y nos ponían la Pasión de Cristo y me gustaba mucho.
Era Mel Gibson, ¿no? Sí, Pues me gustaba mucho ver a body Mel Gibson. horror a tope. Claro, sudado en esa cruz, ¿no? Jerusalén, Nazareno. Eso me apasionaba. Entonces pensé, a lo mejor es que creo en Dios. Y hacía dibujos de Jesucristo en la cruz con la corona de espinos y se los regalaba a mi profesora. Y cuando acabé religión, a final de curso me puse muy triste. Y entonces ella me decía que se iba a hacer monja y que escuchara, que me metiera en la página web del convento y que investigara. Y cuando mi madre se iba a pasear al perro, yo me metía en la página web del convento y ponía los cánticos de las monjas y me aprendía las canciones. Y escuchaba las llaves que volvía a entrar con el perro y paraba rápido el ordenador, porque me daba vergüenza. Y fui muy religiosa, pero de una manera muy mala. Leí en la Biblia que existió un hombre llamado Onanos, y de ahí viene la palabra onanismo, que es sinónimo de masturbación. Y en realidad él no se masturbó, sino que penetró al suelo y tuvo sexo con la tierra, digamos, o consigo mismo, según la interpretación. Y eso era pecado, porque no puedes tener relaciones sexuales si no es para perpetrar la obra de Dios, que es uno y trina. Entonces, claro, yo pensaba, soy onanista, que hay que ser algo en la vida, ¿no? Y es muy fácil ser adicto a la masturbación, mira a Charlie Sheen. Pero el caso es que yo me sentía muy culpable de tener impulsos sexuales. Y siempre que me masturbaba se lo contaba a mi madre llorando. Si me enteraba de que algún amigo se masturbaba, lo contaba en clase, avergonzándoles. Como tenía unas dinámicas muy de castigo. Sí, sí, Y bastante. de autoflagelarme a mí misma. Y ya de repente, pues, después de, yo qué sé, la quinta masturbación, pues ya dejé de contárselo a mi madre y empecé a entregarme, pues, a los placeres de la carne, a la libido, al fornicio, conmigo misma, por supuesto, a la concupiscencia en general. ¿Y cómo crees que eso te afectó a la hora de luego construir tu sexualidad para con otras personas? Me hizo Claro. mucho daño, no. Además desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo. Si me tocaba o me rozaba la entrepierna de cualquiera de las maneras, me enjabonaba las manos una y otra vez. A veces se acababa el jabón. Mis padres se gastaron un dineral en jabón porque en 3 días había fulminado los geles de baño. Y me, me dejaba el agua que se secara, no me secaba, porque para mí estar mojada y enjabonada todo el rato era como evitar, no sé, la La suciedad. suciedad. Sí, ser una persona impía. Entonces se me empezó a pelar toda la piel y me hacía heridas con sangre muy profundas. Y si no tenía jabón, me chupaba las manos y chupaba los mandos a distancia si me habían rozado la entrepierna. Fue una época bastante heavy. Luego ya salí del armario y, como digo siempre, cambié a Jesucristo por Madonna y luego cambié a Madonna por el budismo. Porque te he dicho que soy Gwyneth Paltrow y Claro. como todas las blancas, pues buscamos darle sentido a nuestra vida a través de religiones y culturas con las que nunca hemos tenido contacto. Entonces empecé a informarme mucho del budismo, de los chakras, un concepto de budismo muy abstracto, ¿vale? Porque es verdad que no hay una sola forma de budismo, pero bueno, es como la efigie, ¿no? De lo que era Buda o el Nirvana, ¿sabes? La iluminación, todas esas cosas. Luego me pasé al hinduismo Ujú. y me aprendía canciones en hindú, que a día de hoy no tengo ni pajolera idea de qué significan, por supuesto, pero me gustaba. Y me gustaba ver a Ganesha y, y a Shiva, supongo. Y a Kali. Y yo Y el dandy. A Kali y el dandy. Sí, pensaba eso todo el rato. Claro, porque era la época del reggaetón. Y luego me pasé a la Wicca. Y esta fue tal vez la que más me duró. Y hacía rituales con mi propio semen y con mi propia sangre. En la luna llena, quemaba hierbas. ¿Esto es verdad o esto ya es...? No, te lo juro. Nos lo vamos a creer y ya está, para adelante. Es que no, o sea, no Deseo creérmelo no con soy todas tan mis inteligente. fuerzas. También la gente me sobreestima. O sea, yo no puedo inventarme esto. Y el budismo, el hinduismo, estuve como meses solo, simplemente. Pero en el instituto hacía rituales wiccanos.
escribía como un deseo en un papel y en la luna llena pues lo quemaba en una vela con unos colores que simbolizaban algo, me clavaba una aguja en el dedo gordo y derramaba una gota de sangre en el papel antes de quemarlo y mientras pues hacía un mantra con los ojos en blanco y completamente a oscuras, ponía cuencos tibetanos, ah, no sé, me compraba colonias esotéricas, le rezaba a la Pombagira, que es una deidad cubana eh, que controla el sexo, y hacía amarres También hacías a los amarres. guiris de Magaluf. Esto es muy fuerte, sí, porque me obsesionaba por un guiri que veía. Decía, le voy a hacer un Yo amarre. era un maricón. Y claro, además muy pequeña. O sea, era menor de edad. ¿Cómo se iba a fijar? Bueno, a ver, Bueno, ya, sí, ya hemos visto el Risto Mejide que puede pasar. sí. Pero lógicamente pasaba de mi puto culo a lo mejor ese hombre. Pues yo le hacía un Un amarre. amarre, decías. ¿Cómo puedo controlar yo este tema? Pues un Exacto, amarre. un amarre. Y así me tiraba, y te lo juro, estaba loca. Y mi madre mientras pues veía Águila Roja. Y yo en mi cuarto con cuencos tibetanos. Y me decía siempre, huele a quemado. Claro, porque estaba con un plato y una daga ritualística haciendo una hoguera en mi habitación. Y yo le decía, es el incienso que me he pasado con el mechero. Y Jóvenes y brujas, ¿no? Un poco. veía Jóvenes y Brujas Hombre, en claro. bucle todo el rato, me metía en portales web para informarme de la Wicca, rituales satánicos, nunca los hacía, pero, ¿sabes? Me metí mucho en la religión wicana, en el paganismo y en el esoterismo, la santería cubana, todo eso era como mi cosa. Ajá. Y luego ya supongo que lo dejé. Luego lo dejaste. Sí. Yo creo que hay un tema con todo eso. Me leí un libro que se llama Brujería y Contracultura Gay. Me leo pocos libros yo también, ¿eh? Pero Ujú. algunos me leo de vez en cuando. Y justo precisamente hablaba de eso, ¿no? De cómo nos han vendido a todos los niveles la historia de que el mundo es como es porque es así, ¿no? El patriarcado, toda esta historia, el patriarcado meets capitalismo, meets religión católica. Pero poco se habla del paganismo, ¿no? O de la conexión con la tierra. Hablabas antes de, en plan, de follarse a la madre tierra, ¿no? Y como la conexión con la tierra, con los diferentes dioses, con los dioses que tú te montes para ti porque a ti te vienen bien y te... Sí, lo que me gustaba de la Wicca era eso, que todas las deidades, pues, a ver, se representaban de una manera antropomórfica, algunas con Ujú. forma de animal, una quimera híbrida de los dos, pero representaban pues la tierra, el mar, los ríos, el viento, la concepción, el amor, o sea, eran como cosas muy bonitas que yo no percibía como agresivas. Cosa que sí me sucedía con la religión católica, ¿no? Pero también porque, bueno, pues se mezcló todo. Un adolescente a punto de explotarle la bomba de hormonas, con un sentimiento de culpa, un trastorno obsesivo compulsivo, de repente pues el sexo era pecado. Entonces fue una mala coincidencia de tiempo y lugar. Pero con la Wicca y el paganismo no me pasaba. Y suena interesante eso de contracultura gay y brujería. Claro, porque al Porque, final es como esta idea de que la religión se ha aliado con un concepto de familia, ¿no? Y con un concepto de sociedad que nos han vendido como que es lo natural, lo establecido, pero claro, poco se habla pues bueno, de todo lo que estás diciendo ahora, ¿no? De lo que estamos haciendo las blancas, acercándonos al mundo indígena, a las culturas antiguas, que saben mucho más que nosotras que estamos tan evolucionadas, que vivimos en ciudades llenas de asfalto y todo esto, ¿no? sí, siempre hay esa eterna guerra, ¿no? Entre la ciencia y el chamanismo, sin pensar, pues, que el chamanismo tiene conceptos muy evolucionados y hay mucha sabiduría ancestral de pueblos indígenas que fueron arrasados por la colonización y que, pues, sabían un montón de astrología, de astronomía, de medicina, de terapias paliativas a través de hierbas y había un conocimiento muy grande de eso, pero bueno, Y que curiosamente ahora muchas estamos acudiendo ahí como para buscar respuestas de los problemas que tenemos aquí. ¿sabes qué pasa? Que no voy a decir que la ciencia es mentira, porque, o sea, si tienes un problema, pues vete al médico
y que te curen, o sea, confío en la psiquiatría y la psicología. Tampoco lo voy a decir con la boca muy llena, porque, bueno, Claro. hay cosas que se pueden mejorar, muchas, ¿no? Pero lo que sucede es que todas estas terapias alternativas quizás no tienen un medicamento que te va a curar lo que tienes, pero al no tener una sobrecarga de consultas, que limita, por supuesto, el tiempo que dedica cada profesional a los pacientes, al no tener esas restricciones, pueden a estar más contigo y hablar y preguntarte por cosas de tu vida que a lo mejor un médico no te pregunta. Y puede parecer una tontería, pero hay muchos problemas que son psicosomáticos y que están relacionados con experiencias traumáticas que has vivido. Entonces, esta cosa de que hay un especialista para cada parte del cuerpo está muy bien porque también otorga un conocimiento muy concreto y es funcional, es útil, no lo voy a negar, pero es fuerte, yo que sé, que una ginecóloga no tenga un conocimiento de nutrición, porque la nutrición tiene mucho que ver con el sistema endocrino y el sistema endocrino tiene que ver mucho que ver con la ginecología. Entonces, un chamán, aunque suene muy hippie, sí te pregunta por esas cosas. Y a lo mejor te alivia de cierta manera. Luego, por Exacto. supuesto, pues yo qué sé, hija, si se te está gangrenando la pierna, vete al hospital. No Obvio. te vayas a un homeópata. Yo creo que lo que estás explicando al final es eso, es como recuperar lo holístico, ¿no? Como que Sí, no somos solamente cachitos de cosas, sino que lo que nos pasa en un lado puede tener relación con lo que pasa en otro lugar, ¿no? sí. Y eso es algo que pues, muchas culturas indígenas conocían. La reflexología podal también va de eso, ¿no? La acupuntura, todas estas terapias alternativas que es como pues, cosas, ¿no? Porque son como exóticas. Exótica quiere decir que la hace la gente racializada. Se han denostado mucho y se contemplan con un escepticismo sin pensar pues que la ciencia y la medicina modernas, blancas, eurocentristas, tampoco es perfecta. Y de hecho Y que hay unos objetivos, ¿no? Detrás de esa medicina también. claro, reincorporarte cuanto antes a una cadena de producción capitalista. Por eso digo que todas estas creencias, toda esta espiritualidad, todos estos remedios tan místicos, de alguna manera lo puedes ver como una experiencia religiosa, ¿no? Conectar con los dioses que te están sanando porque los chakras y no sé qué, no sé cuántos. Pero también si eres una persona muy escéptica o muy pragmática como yo, tiene sentido porque necesitas tiempo para focalizar un trauma, para entender por qué estás actuando de esa manera, para desbloquear una emoción, para curar la ansiedad, el estrés, el agobio, todos estos conceptos y estos trastornos que están tan al orden del día gracias al auge de la salud mental en las redes sociales, tienen mucho que ver con el contexto sociocultural, político y económico en el que vivimos. Y irse atrás a los remedios chamánicos, a todos esos ritos en apariencia tan arcaicos, pues es parar, ¿no? E ir en contra de una supuesta civilización y globalización del mundo que lejos de ser progreso, a mí me parece una retrogradación, porque honestamente la gente está francamente mal. Y está muy mal y llevamos un ritmo vertiginoso que da miedo. Y no podemos recuperarnos si se muere un familiar, tenemos que ir mañana a trabajar. O sea, no hay un tiempo, no tenemos un margen, no hay un espacio para el pensamiento. Todo es una sobrecarga de estímulos, de consumo, de producción, de malas noticias. Falta como un respeto al cuerpo, a la naturaleza, a los tiempos que necesitamos, ¿no? Para colocar las cosas en su sitio o para escucharnos, en plan, incluso para darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Para eso necesitas tiempo. Sí, y lo puedes ver como una cosa de hippies espirituales o lo puedes ver como lo que es, y es que la introspección necesita de un estado que no sea de enajenación, de estar tranquila, de respirar. La meditación, hay gente que no se la cree, pero cuando tú tienes una crisis ansiosa, ¿Tú meditas? no, meditaba.
pero me interrumpía mi madre viendo Águila Roja. Eh, entonces, cuando tienes una crisis ansiosa te dicen, respira, cuenta hasta tal. No sé, o sea, siento que es el mismo enfoque, pero con un prisma distinto. Y que hay mucho escepticismo. Por eso yo estoy en una posición neutral. Y creo que en el equilibrio está la virtud y yo aspiro a ser la más virtuosa. Con lo cual, pues cojo de esto y de aquello y así conformo yo mi pensamiento. Pero a veces la espiritualidad te da respuesta a algo que no conocías y que de otra manera no habrías llegado a esa conclusión. Y a mí eso me parece respetable. Otra cosa es que vivas obnubilada y seas una necia y estés cegada y movida por una institución, que también te digo, pues es que ¿quién no es una marioneta? O Todas. sea, estamos todas influenciadas por distintos poderes, con lo cual no lo sé. A mí mientras no seas una homófoba de manual y una sinvergüenza de tomo y lomo, pues Me va es que ya bien. te digo, mi abuela Margarita es estupenda y es bien cristiana. A ver si tiene sus San Pancracios y sus cosas. Y a mí no se me ocurriría, yo qué sé, darle un bofetón y decirle, San Judas Tadeo no existe. Pues porque no procede y... ¿Tú eres supersticiosa? No, nada de nada. Yo soy muy mental y creo en la superstición, pero porque sé que la sugestión es muy poderosa. Vale. Y sé que, pues, de repente puedes hacer clic y tener una sinapsis y experienciar una alucinación visual o auditiva o ver algo e interpretarlo de otra manera y cerrarte en ese pensamiento, que puedes tener una crisis nerviosa porque te sube el cortisol y de pronto eres incapaz de controlar tus nervios porque has escuchado un sonido extraño y te encierras en eso, y tú puedes pensar todo lo que yo he dicho de esa manera tan razonable, o puedes decir, hay un espíritu. Y me parece lo mismo, porque al final es la misma reacción, el mismo detonante y la misma respuesta. Pero a mí me da particularmente más miedo pensar en la mente, porque hay cosas que no sabes gestionar y que de repente haces clic, ¿sabes? No sé, he tomado algún psicodélico y no me lo he tomado como una cosa espiritual, Terapéutica. sino como una Para disfrute. experiencia heavy de que no recomiendo a la gente que lo haga porque te puede dar un brote psicótico, o sea, es algo peligroso. Pero bueno, pues cosas que hace una, de repente un Halloween loco en una casa ocupa. Se sentía muy extraño ver todas esas cosas. ¿Y Y cómo lo colocaste eso, nunca mejor dicho? Después de lo que veías, ¿cómo luego lo racionalizaste? Porque si eres súper racional, bueno, pensabas que era simplemente una cuestión en plan no, de tu mente. pensaba en los insectos, que Ajá. tienen un ojo que es capaz de captar la luz ultravioleta. Y Ujú. eso implica que, por ejemplo, ven las flores de una manera muy distinta, porque las flores absorben la luz ultravioleta y la irradian, igual que todos los cuerpos, así funciona la luz y el color. Y entonces pensaba en eso y decía, claro, pues es que si ellas pueden ver esas cosas, ¿quién me dice a mí que de repente no se me puede alterar? Es que no sé cómo funcionan los globos oculares, pero supongo que tendrá algo que ver también con la interpretación que hacen las neuronas en el cerebro. Y no lo pensaba como, "Uf, he tenido un viaje conectado con los dioses y la naturaleza", sino que decía, es impresionante que todo esto pueda suceder en tu cabeza y ver todas estas cosas, escuchar todas esas cosas, sentir todas esas emociones y que todo lo genere tu cerebro. Ujú. Y me parecía curioso. A mí, yo como buena blanca, estuve el año pasado, porque tuve un año bastante movidito. Tomando ayahuasca. No, pero tengo ganas de probarla. Estuve en Guatemala 2 meses y de hecho una mujer gurú bastante interesante y bastante guay precisamente hablaba de esto y decía, yo sé que detrás, por ejemplo, de esta pared hay unas personas trabajando. Sí. Lo sabes, pero no las ves. Ujú. Que no las veas no quiere decir que no existan.
pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, que no veas algo no quiere decir que no exista. No. Las cosas existen si eres capaz de pensarlas. Esa es tu opinión, ¿no? Como Sí. eso es lo que piensas tú. Y ya te he dicho, yo puedo sentir miedo y materializarlo como la efigie de un espíritu o de un demonio, o de un alienígena o de un ente sobrenatural. O puedo simplemente pensar pues que me da miedo tener una alucinación y estar sola en casa y que me dé un brote psicótico por tener una tendencia esquizoide, por ejemplo, y Ujú, no saber controlar eso. ujú. Y Entonces tú crees mucho en el poder de la mente como, y en la manifestación. sí, sí, porque yo lo he vivido así. Y otra gente pues creerá mucho en una conciencia universal y hay gente que no creerá en nada y eso en esencia es una creencia también. Ujú, Y no sé, creo que estás viendo un todo y es distinto dependiendo de la perspectiva y del prisma desde el que lo contemples. Pero para mí, en esencia, todo es un ser. Y tú ya eso lo analizas de maneras distintas. Claro que también tengo un pensamiento pues materialista y racional, pero no sé, me dejo llevar y conecto con la espiritualidad a veces. No sé, soy una tía muy rara. Es decir, tú has tenido una epifanía ayer, ¿no? Sí, Y eso es como eso es lo más. habitualmente O sea, voy a contarlo todo el todo el rato. rato. Ahora es mi personalidad, de hecho. Voy a basar toda mi vida en torno a haber tenido una epifanía. Pero tú cómo conectas con tu espiritualidad, ¿qué cosas haces? Mm, Ahora, al día de hoy, o sea, fregar. muy meditativo, Es que es meditativo, súper ¿verdad? O meditativo. ir a raves. Vale. Por la música electrónica, ¿eh? No por los estupefacientes. Es muy meditativo también. Sí, Es como concentrarte en algo que hackea tu mente, ¿no? En el fondo. la meditación en general siempre es algo persistente y con una periodicidad, ¿no? Una respiración. Y ser consciente de que respiras, o un cuenco tibetano, ¿no? Que es un sonido en el que te encierras y al concentrarte mucho en eso, de repente elevas tu conciencia. Para mí el tecno y la música electrónica es lo mismo, son unos graves que además tiene mucho que ver para mí con todos esos rituales de otras culturas en los que la percusión tenía mucha importancia, que eran todo tambores, ¿no? Y esa enajenación, ese éxtasis, ese compás marcado por unos timbales, por ejemplo, pues para mí los graves de la electrónica son lo mismo. Pa, 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 pa. ¿sabes? Con un BPM concreto. Y si tú te concentras en eso y de repente un silencio y luego sube todo. Es una experiencia catártica. Y yo me siento muy conectada con Dios cuando voy a una rave o cuando friego, porque no pienso en nada. Simplemente hago círculos con un estropajo en un plato. ¿Y Y te vienen cosas cuando estás...? Porque a mí me gusta mucho Puto Chino. Ujú. Y de hecho justo él hablaba de esto también en una conversación que tuve, que decía que le venían mucho letras de canciones mientras fregaba. Sí, yo escribo mucho también en esos momentos. A ver, a veces pues no te lo voy a negar, no me concentro y pienso, jolín, porque he comido mantequilla de cacahuete y la he dejado en esta taza un día entero, porque ahora tengo que rascar el doble, ¿no? Pero en general para mí conectar con eso es no pensar, porque pienso todo el rato, Claro. mucho. Y envidio a la gente que es capaz de dejar la mente en blanco dando un paseo, por ejemplo. Yo no puedo. Y voy pensando, ¿y este edificio cuántos años hace que se ha construido? ¿Y quién vive dentro? ¿Y cómo habrá decorado su casa? ¿Será una de esas viviendas hechas en el 2010 que tienen unas flores estampadas sobre una pared lila? Y ese es tu proceso mental todo el rato, pim, 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 Todo el pim, 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 rato. pim, Y pim, si pim. quedo con alguien, digo, venga, ¿dónde vamos? ¿Por qué camino vamos a ir? ¿Cómo se llama esta calle? Si me quedo en silencio, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué temas de conversación le puedo sacar? ¿Será incómodo si ninguno de los dos habla? ¿En qué estará pensando? Entonces voy así todo el rato. Y entonces el silencio, ¿qué tal lo llevas? No estoy en silencio nunca realmente.
Siempre pienso algo, todo el rato. O sea, que si ahora nos quedamos en silencio aquí un segundo, van a venirte millones de movidas a la cabeza. Sí. Vale, nos quedamos un segundo en silencio y me cuentas qué te viene. Que SMR, por otra parte, ¿no? ¿Has visto? Claro. No me agobia, tener muchos pensamientos. ¿Qué pensabas ahora, por ejemplo? Pues mira, he mirado la taza y he visto que tiene una boca con una lengua, entonces me he ido a los Rolling Stones. Son Y- 2 lenguas, Son 2 lenguas. Ah, porque es queer, tía. wow. Está muy bien traído. Claro, súper bien traído. Inteligente. ¿Has visto? Cerebro gordo. Hombre, cerebro Claro. gordísimo. Y entonces he pensado, Rolling Stones, rock, Gemma, mi repre, que trabaja en una discográfica y le gusta mucho la música. Y luego he escuchado que hay como un ruido de una cañería, entonces he pensado en un arroyo y en unas cataratas. Y he pensado, "Uf, alguna vez en mi vida veré una catarata en directo, como las del Niágara, por ejemplo. ¿Nunca las has visto? No, hay muchas cosas que no voy a ver en directo, entonces he pensado, claro, ¿cuántos sitios conoces de verlos en fotos, pero que jamás vas a saber si están ahí realmente? Si te pones escéptica, porque nunca vas a ir, o sí, quizás. Entonces, pues he pensado todo eso. Y luego ya he hablado porque me daba vergüenza. Sí, yo te estaba viendo ahí como que estabas... Odio como que- quedarme en silencio. Por eso te lo he propuesto. Con Digo, pero alguien. Si estoy yo sola, no, claro. Porque si estás sola, hablar todo el rato sola contigo misma, que también está bien porque lo haces, ¿no? Para eso haces stories y cosas de estas, ¿no? A veces necesitas la opinión de una experta. Y hablas contigo misma. Y de ahí te surgen todas las ideas que haces de movidas que haces en Instagram o... Me vienen así. De repente, o sea, que estás en casa, Sí, estás limpiando lo de la mantequilla de cacahuete Sí. y de repente, ¡pum!, te viene. sí, digo, uff, qué divertido sería pasar por un filtro actual a Bernarda Alba. ¿Sabes? O se me ocurre una broma. O digo, uy, soy la Lady Di de Malasaña. Y desarrollo. Entonces digo, esto es muy interesante, lo voy a grabar. Y lo grabo. Y pienso mucho, la verdad. Por eso cuando friego o cuando estoy bailando, no pienso en nada. Solo siento. Y ayer en esa epifanía que tuve solo sentía. Entonces fue un momento muy especial. Debería hacer un libro. Epifanía, by Epifanía. Samantha Hudson. Exacto. Es que era... Te puteo para quedarme en silencio a ver qué pasa. Te iba a preguntar de toda esta relación que has guardado tú con la iglesia y te has pasado todas las religiones, ¿no? Porque realmente Sí. todas las religiones que me has contado, esto fue hasta... Nada, en 3 años. Por eso te digo, o sea que en 3 años te hiciste un máster de todas las religiones, pasaste por todas. Sí, porque además me metía, o sea, y me informaba mucho. Sí, sí, en ¿sabes? plan a tope, obsesiva a Sí. tope. Ahora, ¿sientes que te has liberado un poco de esa movida de la culpa y tal? ¿O cómo te llevas con eso? Nadie se va a librar jamás de la culpa. Es un mecanismo de poder y de control tan sumamente poderoso. Es la hostia, si lo piensas. Y tan Quien se lo arraigado. inventó es la hostia. Sí, porque sobre todo en las mujeres siento que ocurre, ¿no? Pienso que, y esto va a sonar muy contundente, pero bueno, estoy muy rotunda últimamente y no me importa ser simplista, incluso esencialista del género. Siento que la mayoría de hombres cis heterosexuales blancos, la mayoría de hombres en general, no sienten culpa, sienten vergüenza. Se mueven por el castigo. Un castigo social. Por eso ahora da la sensación de que se han achantado tanto, ¿no? O si hay una cancelación, piden disculpas, hablan en entrevistas de, no, yo apoyo el 8M. Porque sienten una vergüenza social y algo que les instiga a cambiar o por lo menos fingir que han cambiado. Pero en cambio con las mujeres, con las minorías, hay un sentimiento de culpa. Hay una conciencia íntima y personal. No hace falta que haya un vilipendio o un escarnio público. Te basta contigo misma y pides perdón todo el rato. Perdón si he hecho esto, perdón tal, no sé qué. Perdón por opinar, perdón por Claro, hablar, te perdón sientes mal por por- follar, perdón por disfrutar, perdón Sí. por todo, ¿no? Porque desde que naces
Y a medida que te vas desarrollando, toda tu personalidad, tu idiosincrasia, tus gustos, tus preferencias sexuales, lo que tú eres, lo que tú quieres ser, está estigmatizado y te lo recrimina mucha gente. Es cierto que luego, pues, consigues más o menos tirar hacia adelante, te haces tu entorno, tus dinámicas de cuidados, pero hay unos años muy fundamentales en los que sufras más o menos bullying, recibes estímulos negativos que no te atacan por algo que has hecho, sino por algo que eres y por algo que no puedes controlar. Y eso te hace sentir profundamente culpable para contigo mismo y para con los demás. Entonces siento que la culpa es una herramienta de poder social horrorosa y francamente me da miedo porque es algo tan difícil de gestionar y algo de lo que seguramente nunca seamos capaces de librarnos y te sientes culpable. Luego está bien a veces pues que te sientes culpable por algo por lo que te tienes que sentir culpable y pides perdón. Pero yo prefiero hablar de responsabilidad Efectivamente. más Sí. que de culpa. Sí, mucho más sano. Sí, soy responsable de esto y tengo que hacerme cargo. Pero la culpa, yo he hecho, yo he dicho, ¿sabes? Te sitúa en una posición muy, muy desfavorable. Como que eres menos que esa persona a la que has hecho o le has dicho algo y por la que te sientes culpable. Y sobre todo que te sientes culpable por cosas por las que la gente normalmente no se siente culpable. Por todo, me atrevería a decir. Y eso es muy frustrante. Y ahora, con todo este proceso en el que estás de vida, ¿eres feliz? Soy muy feliz. Sí, mis amigas se ríen porque yo soy una persona muy neutra y soy muy expresiva también Claro, eh, digo, neutra no sería... con la gestualidad, Claro. pero en general, ya te he dicho, no lloro, no tengo picos de euforia, pero tampoco de tristeza. Estoy siempre muy estable. Y últimamente mi amiga María me decía, estás muy rara. Y le decía, ah, sí. Me decía, sí, como que tienes sentimientos. Y pensaba, es verdad. Y tengo emociones. Supongo que porque... Me parece muy divertido porque te miro a la cara y en plan... Es como que a ti misma te parece divertido tener emociones. Me parece muy divertido. Claro. Nunca, yo qué sé, no me estresaba, no me ponía triste. A ver, pues murió mi abuela, lloré. Pero de una manera muy aséptica, muy esquemática, muy racional. Es como que en vez de sentirlo, le ponía nombre, lo fragmentaba, le buscaba una explicación Ujú. y una deriva, una consecuencia, algo en lo que eso se podía transformar. O si veía que me iba a desbordar, pues buscaba la manera de que eso no sucediera. Pero nunca era algo orgánico y natural. O sea, era natural esquematizarlo tanto, porque no es que lo haga yo porque quiera. Funciono así. Pero últimamente sí, porque tengo más tiempo libre, quizás. Estoy con nuevos proyectos musicales, voy a sacar un EP y es como que siento que ha comenzado algo nuevo, un sonido nuevo que me gusta, nuevos proyectos. No sé, tengo novio, un novio bueno. Qué importante es eso. Sí, porque no te pienses que es fácil que le das una patada a un farol y salen 50 novios buenos. Aquí hay que, vamos, rebuscar hasta debajo de las piedras. Y sin pretensiones ni conceptos tóxicos, todo muy paulatino. ¿Sabes? Yo que soy una persona... Muy monógama. No, no es monogamia la palabra, ni tradición, porque eso está hablado y pactado. Tampoco voy a entrar en detalles. Pero es sin estrés, sin una expectativa y sin una prisa. Sobre todo, que es algo que me sucede bastante, sin inercia. Me atrevería a decir. Creo que la gente hacemos muchas cosas por inercia, que disociamos mucho. Y estamos... De expectativas, ¿no? También y de lo que se espera, de los procesos, de los pasos que se supone que se tienen que tomar, ¿no? Sí, desde luego. Y el ritmo también.
Y estamos en una rueda, en un huracán, sumergidas en todos esos pensamientos, todos esos estímulos, en un concepto de ocio. Y ahora que tenemos tiempo vamos a divertirnos, y ahora que no tenemos tiempo vamos a hacer lo nuestro, y el futuro, y la vivienda, y nuestras relaciones. Es como todo tan abrumador que de repente dices... estoy contenta con estas amistades, estoy contenta con esta pareja, estoy contenta con este trabajo, estoy contenta con este camino que he tomado. He prestado atención a todo lo que he hecho esta semana. ¿Estaba realmente en el momento o simplemente había puesto el piloto automático? Y últimamente siento que no estoy en eso. Y supongo que soy una privilegiada y es algo de lo que me siento muy afortunada. Pero nunca me había pasado, entonces me estoy meada. Porque ahora tengo digo, uy, qué estrés. Y lo siento. Y entonces me empiezo a reír, que digo, ¿esto es la ansiedad? Y es guay, supongo. Hombre, es guay, es humana, ¿no? Eres humana. Sí. Y yo a soy veces humana. he pensado si fuera, podría ser un poco alienígena tú también, pero quizá te estás haciendo más humana. Un poco lagarta soy. Reptiliana. Sí. Hombre, los Contracultura ojitos gay y así, ¿no? brujería. Exacto. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es Tienes mucha superimportante. razón. Porque Hombre. anda que hay más de un mariquita que es una pedazo de bruja. ¡Hombre! No veas tú. No veas tú. Un beso a los gays. Un besito. Incluso los malos me gustan. Y Hay son que- todos míos. Y son todos tuyos. Sí. Sí, sí. Ahí sí defiendo la propiedad privada. Porque todos los homosexuales me pertenecen. Igual que yo pertenezco a todas las lesbianas. Pues oye, creo que no puedo acabar mejor que con esto. Con esto, y yo brindaría. Eso. Yo brindaría. Con las ¿Por dos qué lenguas. brindarías tú? ¿Con las dos lenguas? Por las cataratas del Niágara. Muy bien, brindemos por las cataratas del Que además Niágara. tienen un nombre precioso. Oye, Como de algo que una blanca le pondría a su hija. Rollo Covadonga, Kenia, Niágara. Pues por mi hija Niágara. por tu hija Niágara, un besito. Bueno, y esto es solo un cachito de lo que podéis escuchar al completo y en exclusiva en Podimo. Os dejo un enlace aquí en la descripción para que os podáis suscribir, porque estos donuts son de atrezo, pero los que me como yo y el equipo que tengo aquí no son gratis, chicos. Un besito.